Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola, buenos días a todos y a todas en este 2026 que empezamos con nuestra segunda temporada de los podcasts de Altitud. Como ya bien les adelantamos a finales del año pasado, esta temporada vamos a innovar un poquito y vamos a hacer los podcasts con una manera más ágil de transmitir la información y el conocimiento que tenemos los tres con más de 100 años de experiencia. Tomamos en cuenta siempre todas las ideas y los comentarios enviados por muchos de todos nuestros seguidores a través de las plataformas sociales, a través de LinkedIn, a través del correo, que también nos han mandado algunos. Y pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hacer un podcast en formato de cafecito con dos temas muy importantes, ¿no? Y es bien importante mencionar que el día de hoy que sale este podcast es el cumpleaños el 50 cumpleaños de los primeros dos vuelos del Concorde. Es algo icónico en nuestro mundo de la aviación. No sé, ¿qué opinan ustedes de esto? Creo que es súper importante este tema que nos recordaste, Fabricio. Y bueno, empezamos así súper bien con la segunda temporada de este podcast que tenemos. Yo diría, Nico, Arturo, buenos días a todos y feliz año también para todos nuestros seguidores. Pues empezamos el año a velocidad supersónica con el 50 aniversario de este gran avión que para muchos es el más estético de la historia de la aviación y sin duda tiene con qué serlo por su preciosa aerodinámica, un avión que marcó época en nuestra industria. Pues les quiero platicar un poquito del antecedente del Concorde. Es un avión que nace en el contexto de la carrera tecnológica de la posguerra. A finales de los años 50, principios de los 60, los gobiernos de Francia y el Reino Unido firmaron un tratado para desarrollar conjuntamente un avión de transporte supersónico por medio de dos empresas pues muy reconocidas, Sud Aviation, que con el tiempo se convirtió en Aeroespacial y eventualmente terminó siendo Airbus, y British Aerospace Company, en alianza con Rolls-Royce para la parte de la propulsión, los famosos motores Olympus, que también en los cuales participó SNECMA. Entonces, un proyecto que nace como una iniciativa franco-británica. Se lleva prácticamente toda la década de los 60 en desarrollarse el programa y finalmente, un 2 de marzo de 1969, despega desde Toulouse el primer prototipo del Concorde. Fue un programa costoso que incluyó pues, muchos temas de certificación, el ruido, un avión muy estruendoso para quienes tuvimos la suerte de alguna vez escucharlo. Yo recuerdo de chico todavía corría a la azotea de la casa para verlo pasar. Ir a las azoteas. Cómo vibraban las ventanas, las puertas, ¿no? Y también era un avión pequeño. ¿Te acuerdas que lo fuimos y que lo vimos ahí cuando estuvimos en el en el Air Show ahí en París? En el Bourget. En Le Bourget, sí. Que pusimos varias fotos y es un avión pequeño. Sí. No es tan grande como la magnitud de la tecnología. Tienes toda la razón. De hecho, si recuerdan algunas de las fotos y comentamos que parecía como un tubo, un fuselaje de DC-8, muy estrecho. Las ventanas pequeñas, porque por temas de la velocidad le tuvieron que poner ventanas muy pequeñitas. Francamente, el avión, y es una paradoja, es un avión que si te subes y lo ves por dentro es viejo, es un avión de tecnología finalmente de hace 60 años. Y si lo ves de afuera, parece una cosa maravillosa del siglo XXII, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es este gran choque entre el interior y el exterior del avión. Ni qué decir de la cabina de mando, el cockpit súper primitivo con las miles tres de posiciones. Botoncitos y miles de, sí. O sea, una cosa me recordó como la cápsula del Apolo 13, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, un avión que de alguna manera sí cambió el rumbo de la historia de la aviación. Vamos a hablar un poquito más de pero tristemente un avión que fue un fracaso comercial. Nunca pudo realmente despegar, ahora sí que he dicho literalmente,
pero finalmente tras 6 años, ¿no? de certificación, o sea, primero 10 años para desarrollarlo, luego 6 años para certificarlo, es decir, lleva 15 años poner este proyecto desde la fase del diseño inicial hasta el primer vuelo. Que fue el que se 21 de logra, enero del 76, ¿no? Hace exactamente 50 años. Correcto, la certificación de hecho se logra en diciembre del 75 y a los pocos meses, es un 21 de enero, un día como hoy, de 1976, que por cierto fue un miércoles. Sí, mira. Cosas de la vida, ¿no? Despegan, pues, Nico, si nos cuentas cómo se dan esos despegues. Fue súper interesante. Fueron salidas simultáneas exactamente a las 11:40 de la mañana. British Airways con su Concorde en la ruta Londres, London Heathrow, Bahrain, y Air France al mismo tiempo de Charles de Gaulle a Río de Janeiro vía Dakar. Y posteriormente se abrieron rutas a Washington, el aeropuerto de Dulles en 1976 y de forma definitiva en 1977 a JFK, y con esto la convirtió en la ruta emblemática del Concorde, ¿no? Porque tenía un tiempo de vuelo de 3.5 horas. Y ahí se veía la maximización del tiempo para los clientes que lo tomaban. Construyeron en total 20 aviones, ¿no, Arturo? ¿Cuántos aviones se construyeron fueron en total? 20, aun cuando realmente en servicio comercial solamente fueron 14, mitad Air France y British, y realmente fueron las únicas 2 aerolíneas que operaron este avión durante toda su vida comercial. Dando un poquito de detalles de cómo volaba este avión, tenía una velocidad de crucero en que se mantenía ya en su máxima velocidad al Mach 2, entre el 2 y un poquitito arriba, 2.04. Es decir, rompía la barrera del sonido un par de veces cuando llegaba a esta velocidad, al Mach 1 y luego al Mach 2. Volaba altísimo, volaba a 60,000 pies. Por darnos una idea, actualmente las aeronaves vuelan a máximo 40,000 pies. Este avión volaba un 50% más alto, donde el aire es más delgado y por lo tanto puede, con los motores gigantescos que tenía, desarrollar las velocidades supersónicas. Lo malo era que aún volando a esas altitudes, el boom supersónico, el ruido que hacía al romper la barrera y al operar sus motores tan potentes, pues era muy alto, y eso provocaba que fuera una lata oírlo pasar, digámoslo así. Entonces se le restringía a solamente volar supersónico cuando estaba trasladándose sobre el mar, y eso le limitó muchas rutas que pudieron haber sido productivas. Y bueno, independientemente de que era un avión con un altísimo consumo de combustible, su capacidad era de 100 pasajeros, traía, como dicen ustedes, era una agujita, era muy estrecho por dentro. Sí se veía por dentro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez en Lima y otra vez aquí en la Ciudad de México. La cabina, como dicen, te abrumaba de botones y de palanquitas. Todo era analógico, no se veía nada sofisticada, en fin. Y bueno, adentro, como decíamos Fabricio y yo, no era tan cómodo, ¿no? Yo me acuerdo que también cuando empecé a trabajar en Aeroméxico, en Nueva York, a la hora de la comida siempre nos íbamos a ver los aviones que estaban por ahí, que por cierto, al único que nunca pudimos entrar y que no, nada más pensábamos en acercarnos y ya venía la policía y no nos dejaba acercarnos, era el Elal, pero bueno, ese es otro tema. Al Concorde sí nos subimos y bueno, veías que realmente no era tan cómodo, era como los asientos de Premier del DC-9, ¿no? Híjole, yo te diría que hasta más pequeño. Más pequeño, Nico. sí. Era pequeñito, como 2 asientos de turista, un pasillo muy delgadito, porque bueno, insisto, este avión tenía que ser muy limpio aerodinámicamente y por lo tanto no podría ser gordito, ni de cabina ancha, ni nada que se le pareciera. Era una aguja, era una navajita volando. Sí, parte de su problema, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad es justamente eso, una capacidad para 100 pasajeros, 25 filas de 4 asientos cada una, tipo a lo mejor un Embraer 190, ¿no? Una cosa así. Sí.
y obviamente con los costos y el altísimo, digamos, consumo de combustible, pues no había forma de hacerlo rentable, inclusive a tarifas super premium que los pasajeros elite, digamos, estaban dispuestos a pagar, gentes de negocios. Cuántas fotos no hemos visto de artistas, ¿no? Sí. Bajándose el Concorde, etcétera, etcétera, pero pues aún así no daba. Oye, Arturo, una pregunta, ¿por qué la nariz abatible del Concorde? Esa es una de las grandes características de esta aeronave. Porque precisamente para hacerlo aerodinámico, y para también evitar impactos que pudieran dañar sus parabrisas, la nariz se subía y los pilotos prácticamente, porque sí tenían algo de visibilidad, no veían al frente cuando iban volando supersónico. Pero ya que el avión iba descendiendo, pues era necesario, en la etapa inicial de vuelo, en el despegue y en el ascenso, y en el descenso y aterrizaje, pues evidentemente tenían que poder ver impecablemente, y entonces la nariz se bajaba para que aparecieran, digamos así, ya completos los parabrisas y pudieran realizar todas sus maniobras sin problema. Recuerdo y viendo muchas fotos de la aeronave que tenía un flare súper pronunciado, mucho más que un avión, digamos, comercial de hoy día. Sí, despegaba con un elevado ángulo de ascenso y se veía impresionante porque sí se desprendía del suelo de una manera muy diferente a la de los aviones tradicionales, que era un poco más lenta, más pausada, ¿no? Y Sí, claro. Fabricio, ¿quién lo operaba realmente y qué acuerdos operacionales había con los Concords? Pues fue bien interesante. En particular, en algún momento se mencionó, se rumoró que Pan Am, que era la aerolínea icónica de ese entonces, que hablamos de ella con el lanzamiento del 747, se iba a animar, incluso por ahí buscando en el mundo cibernético encontramos renders del Concorde con colores de Pan Am, etcétera. Pues eso nunca sucedió. Hubo también por ahí un esbozo de pedido de Iran Air en su momento. Iran Air, que era una gran aerolínea. Hoy que Irán está otra vez en las noticias, había puesto un pedido, finalmente lo cancelaron. Pero últimamente, digo, ya nos comentaba Arturo, los grandes operadores que fueron Air France y British tuvieron un par de acuerdos que fueron muy interesantes, sobre todo el que concretaron con Braniff, esta aerolínea tejana, allá a finales de los 70s. Tanto British Airways como Air France establecieron un acuerdo que se llamaba de intercambio, que fue un acuerdo realmente único en la historia de la aviación. Y era como los pininos también de las alianzas, hablando de eso. Sí, ¿no? correcto. Y aquí lo que sucedía es que llegaba el avión de British de Londres a Washington, llegaba el avión de Air France de París a Washington con sus tripulaciones. Ahí sucedía una especie de alquimia en donde las tripulaciones de las aerolíneas europeas se desaparecían, aparecían las tripulaciones de Braniff, le cambiaban la matrícula al avión porque la FAA no certificaba aeronaves supersónicas extranjeras. Entonces había una especie de transferencia virtual de la propiedad del avión únicamente en lo que duraba el trayecto entre Washington, el aeropuerto de Dulles y DFW. Se le cambiaba la documentación a bordo, todo lo del JEPES, en todo ese rollo, se le quitaba, se subía la documentación norteamericana, se le cambiaba la matrícula con una calcomanía. Ay, mira. Y el vuelo operaba subsónico, además, para colmo, o sea, después de todo este circo de regulatorio, no lo dejaban operar supersónico, por lo que ya comentaba Arturo anteriormente, por temas de ruido principalmente. Entonces, cada vez que ese intercambio se daba, tenían que hacer todo este rollo, y evidentemente fue algo que fue de corta vida, pero que queda inscrito en la historia de la aviación como uno de los pioneros, ¿no? del tema de las alianzas. Pero también pionero, pero también mostraba el glamour de la aviación nada más, porque Claro, muy útil no fue, claro. ¿no? No, la gente quería volar en el Concorde, y a Braniff se le hizo buena idea entrar en este acuerdo. También lo que querían los gobiernos de Francia y de Inglaterra, pues, era promover más el avión, y pues si el avión no tenía éxito en Estados Unidos, no iba a tener éxito en ningún lugar, ¿no? Lo interesante es que los aviones matrícula Fox y Golfo, ¿no? De Francia y Reino Unido,
respectivamente. Aquí de repente aparecían como matrícula Néctar, cuando en realidad esa matrícula era una matrícula casi virtual. Entonces, eso fue muy interesante. El otro, perdón, iba a comentar que hay una leyenda urbana de que por ahí había un avión de Braniff entre blanco y naranja pintado, o sea, un Concorde. No es cierto, ese avión nunca existió, solo existió en fotos, gráficos, ¿no? Bueno, sí, no en fotos, en sino modelos a escala. sí, Por ahí yo modelos a tengo escala. uno bien guardadito, pero nunca existió en la vida real. Ah, ya. El que sí se pintó, de hecho, de dos colores, fue el de British Airways y Singapore Airlines. Ah, mira. Un avión muy icónico porque tenía de un lado, del lado izquierdo, el logo de British y del lado derecho el logo de Singapur. O sea, un livery híbrido. Este de hecho empezó antes que el de Braniff, empezó en 77. Fue un proyecto de joint venture donde operaban conjuntamente mezclando sus derechos de tráfico. En esta ruta Londres-Bahrein, que fue la inicial del Concorde British, le dieron una extensión hasta Singapur. ¿Y el servicio Pero a otra bordo vez, ¿no? cómo era, Fabricio? Era de Era un servicio, servicio ¿no? súper de lujo, Sí, súper de mezclando ahora sí que la gran hospitalidad que caracteriza a Singapore Airlines, un servicio de otro nivel. La velocidad no era la que se esperaba porque no podía volar mucho sobre el mar, dada la aerovía o las aerovías que utilizaba. Y entonces realmente era más un vuelo de glamour, como bien dijiste, Nico, que un vuelo en donde la velocidad era el principal objetivo. Estas rutas que mencionaste al inicio, también vistas desde el punto de vista de hoy de Network Planning, suenan muy extrañas, porque hoy pensáramos 25 años después de que el avión prácticamente dejó de operar, pues Bahrein no pinta mucho, ¿no? Comparado con Doha, con Dubái, con Abu Dhabi. Río de Janeiro, pues comparado con Sao Paulo, por ejemplo, pues tampoco. Sin embargo, en ese entonces la lógica pues era que esas eran las rutas que hacían sentido. La otra gran, digamos, campaña del Concorde fue curiosamente a través de Pepsi. En 1996, Pepsi decidió utilizar el Concorde para una campaña publicitaria global y el que se ganó el contrato fue Air France. Pintaron todo el avión de azul. No sé si alguien lo recuerde. Sí, claro. sí, sí. Un avión Y hasta ahora pintado lo de azul venden con- como un avioncito icónico para los que coleccionan aviones como tú, ¿no, Fabricio? Exacto. Seguro lo tienes por ahí, ¿no? Seguro por ahí anda 1 o 2 ejemplares Exacto. estacionados. Exacto. Y por ahí hubo un tema con la pintura, ¿no? Sí, Arturo, ¿nos platicas un poco de qué pasó ahí con esa pintura? Bueno, lo que pasa es que el Concorde, al volar supersónico, el color absorbía más calor de lo previsto. Al volar supersónico, el fuselaje se calentaba mucho. Y bueno, esto obligó a que el avión no podía volar a Mach 2, tenía que volar limitado, no, arriba de Mach 1, pero no llegaba al Mach 2 y bueno, acabaron retirándole esta pintura a los pocos vuelos. Y bueno, sí, como dicen ustedes, nada más fue una anécdota dentro de la historia tan interesante de este avión. Oye, Arturo, y platícanos un poquito de la operación en América Latina, porque platicamos mucho de Bahrein, platicamos de Europa, de Estados Unidos, pero también tiene historia en América Latina, ¿no? Bueno, especialmente en México, porque en realidad al resto de América Latina, salvo Río de Janeiro, pues no volaba más que vuelos charter. Aquí a México sí voló durante 4 años vuelos regulares, aquí a la Ciudad de México en una ruta que era México, Washington, París, y evidentemente lo hacía Air France. Y pues y ahí es donde todos recordamos, ¿no? Sabíamos toda la Ciudad de México a qué hora llegaba o despegaba el Concorde, incluso cuando despegaba hacia el lago de Texcoco, se alcanzaba a escuchar acá en la ciudad el ruidajal que hacía al despegar, todos salíamos a verlo, o incluso veíamos la hora porque era un avión que operaba con prioridad por el control de tránsito aéreo y prácticamente todo el tiempo volaba a itinerario. Entonces era muy exacto, decíamos, pues está a tiempo de nuevo el Concorde. Esto fue durante 4 años nada más, porque sí se tuvo que cancelar la ruta en el 82, el último vuelo el 1 de noviembre, por falta de rentabilidad, ¿no?
Y les platico una anécdota. A mí, cuando yo trabajaba en Aeroperú, nos tocó que volar a Lima, y ahí se quedó el avión estacionado 2 o 3 días, no recuerdo, en la que pasajeros, todos por lo visto millonarios de la tercera edad, viajaban a Machu Picchu, en fin, y regresaban, y el avión ahí parado. Imagínense lo que costaría eso. Y bueno, como responsable yo de la operación en Aeroperú, me tocó disfrutar el avión esos 3, 4 días, platicar con los pilotos, las sobrecargos, ver el nivel de catering, de servicio a bordo que tenían, en fin. Lo conocí de pie a pa. La verdad fue una experiencia muy agradable, porque sí era un avión que a todos nos maravillaba conocer, y yo lo tuve ahí, ahora sí que al alcance de mi mano. Y un avión muy seguro, Arturo, en términos generales, hasta tristemente ese fatídico día 25 de julio del 2000. Sí, caramba, este accidente del Air France, que realmente fue el único accidente que tuvo este avión, y desafortunadamente fue de fatal. Posterior a ello, el avión fue parado evidentemente por Air France y por British para modificarlo, porque todos tenemos en la mente esa fotografía del avión despegando, incendiándose. Aquí lo que pasó es que el avión, en su carrera de despegue, levantó una de las ruedas, una lámina de metal que se había desprendido de un DC-10 de Continental que había había despegado unos minutos antes. Al levantar la lámina, esta truena 2 de las llantas, y estas llantas, su desperdicio, su debris, rompe parte del ala, impacta el tanque de combustible, que todavía no había sido reforzado, y eso provoca que se rompa, se prenda, pierde potencia ese motor. La temperatura era muy alta, y pues al perder potencia el avión, los pilotos actuaron impecablemente, pero pues no tenían mucho que hacer. Es un avión que al encenderse y despegar ya con fuego, pues no tenía ya mucho margen, ¿no? Necesitaba este avión que todo funcionara perfecto. E insisto, el avión no logra ganar altura y cae minutos después sobre un hotel que había ahí en la trayectoria de la pista. Mueren los 100 pasajeros, los 9 tripulantes y 4 personas en tierra que habían en este hotel ahí en la trayectoria. El avión se para, como lo dije, se refuerzan los tanques de combustible para que en un evento posterior no pasara lo mismo. También se refuerzan los neumáticos, pero realmente, digamos que lo que causó el accidente, el factor principal, es que este avión volaba muy, muy cerca del límite operacional que tenía. Y entonces, pues aquí aprendimos todos como aviación algo fundamental, ¿no? Que la seguridad no está en la gran tecnología extrema, sino en el margen de seguridad, en el colchón que tenga un avión, para que cuando algo falla, de todas maneras pueda recuperarse y continuar volando o abortar el despegue. Y después en el 2001 retornó al servicio, pero ya con el impacto del 11 de septiembre, el aumento de todos los costos y el envejecimiento de la flota, ya aceleraron su final, y los últimos vuelos fue el de Air France el 31 de mayo del 2003 y el de British Airways el 24 de octubre del 2003. Y yo me recuerdo, ahorita que estabas hablando del accidente, Arturo, que fue un momento muy impactante para quienes siempre hemos seguido temas de aviación, y muy triste, ¿no? Pues es que era una nave espacial, no podíamos pensar que pudiera tener un accidente de esa magnitud, y la imagen del avión, pues ahora sí que desbaratándose en vuelo, que se capta ahí por varios testigos, porque era un avión que todo mundo volteaba a ver, y bueno, pues nos dejó marcados a todos, sí, Nico. Sí, bueno, el Concorde de verdad sí fue una hazaña de ingeniería sin precedentes, y fue el único avión supersónico de pasajeros operado de forma regular durante un cuarto de siglo. Sé que los rusos tenían ahí, no me acuerdo qué Tupolev tenían, que también era 144. 144, así, pero nunca fue tan icónico. Copycat, le decían entre... Sí, que tenía la lista comillas. adelante, ¿no?
Sí, se la fusilaron. Ajá. Sí, pero nunca fue tan icónico como ¿no? Entonces, pues con muchísimo respeto y buen recuerdo, hoy festejamos y por eso pusimos las mañanitas, el 50 aniversario de este avión, ¿no? Gran avión y, como decíamos, gran timing de este primer podcast de la temporada 2 porque coincide prácticamente con los 50 años de la salida de este maravilloso avión. Sí. Y bueno, y ahora pasando a la segunda parte de este podcast inaugural de esta nueva etapa, decidimos platicar un poquito, dadas las circunstancias políticas que hay actualmente, de la aviación en Venezuela. Aquí, Venezuela, que hoy está en los ojos de todo el mundo, nos pusimos a platicar primero de la historia de la aviación en Venezuela, después cómo se ha desarrollado Venezuela y su industria aeronáutica dentro de lo que es el chavismo y la época de Nicolás Maduro. Y luego nos pusimos a pensar en cómo podrá ser la aviación venezolana una vez que todas las todas las aguas políticas se terminen calmando, ¿no? Arráncate, Fabricio, con todo lo que es la historia de la aviación venezolana, por favor. Sí, Arturo, cómo no, y además un tema que para mí en lo personal es pues muy emocionante porque mi primer gran proyecto de alianzas internacionales, digamos, hace 30 y pico de años fue entre Mexicana y Avenza, una aerolínea venezolana, Mira. en la ruta México-Panamá-Caracas, y tuve la oportunidad de visitar Venezuela en varias ocasiones, un país maravilloso que en ese entonces, principios de los 90, todavía tenía una aviación, una industria pues muy dinámica con grandes actores. Seguramente recordarán, Arturo, Nico, a Viasa. Con el DC-10, ¿no? La misma Avenza, Viasa con el DC-10 inclusive, y ahorita lo vamos a platicar un poquito más, un 747 También, sí. pintado de un lado de KLM y otro de Viasa, porque KLM tenía una participación accionaria en Viasa en los 70s. La otra gran aerolínea venezolana, Aeropostal, que de hecho fue la primera aerolínea de Venezuela. Venezuela, que a finales de los 80s todavía tenía un movimiento de pasajeros razonablemente robusto, sobre los 10 millones de pasajeros, que fue el pico lo alcanza histórico en 1989 y a partir de ahí se va para abajo, se desfonda. Por darles otro número, en el año 2000, 10 años, 11 años más tarde, se cae al 60%, a 4 millones. Wow. Ya con la entrada del nuevo régimen, el mundo de la aviación venezolana cambió para lo peor, desafortunadamente. Entonces, yéndonos a la historia, pues la primera gran aerolínea venezolana fue Aeropostal. Muchos le decíamos, entre broma y sarcasmo, Aeromortal. Porque era una compañía que con el tiempo se fue pues desdibujando, desafortunadamente, pero bueno, nace como una filial de la famosa Aeropostal francesa, esta empresa que expandió sus alas en Sudamérica en los años 30 y llamándose Línea Aeropostal Venezolana. Durante las décadas desde los finales de los 30 hasta los 70, pues vivió su etapa dorada, con aviones como el Constellation, el Caravelle, el DC-9, MD-80, volando a Estados Unidos, todo el Caribe, Sudamérica. Pero a partir de los 90, al igual que toda la industria de aviación comercial venezolana, entra en crisis, una serie de crisis financieras también exógenas que hacen que las aerolíneas entren digamos, en declive. Pierde el control privado, fue estatizada, y desde entonces a la fecha prácticamente se mantiene como una aerolínea de papel. De repente por ahí hay algún vuelo que se identifica como Aeropostal, pero en realidad la aerolínea ya dejó de operar para fines prácticos. Viasa, que es la otra gran aerolínea venezolana fundada en 1960, la aerolínea realmente de bandera, como la conocimos muchos de nosotros durante los 80s y 90s, que inicia justamente con una participación de Aeropostal, de Avenza y de KLM. Como mencionaba, KLM, que a principios de los 70s es un socio minoritario en Viasa, pero que tiene una influencia importante en la parte operativa, y que trae este avión, este famoso avión pintado de un lado con los colores
anteriores de KLM todavía no ese azul brillante, sino un blanco con una línea azul clarita y un azul marino, muy, muy elegante, de un lado, del lado izquierdo, y del lado derecho los colores pues tradicionales de Viasa, ese naranja sobre todo, naranja y un poco de azul. Traen también el DC-10, otro avión que también operaba KLM, el DC-8, el DC-9, lo mismo. Últimamente por ahí entran unos Airbus A300, y realmente en los 80s y 90s, una de las grandes flotas de Sudamérica, la de Viasa, yo lo recuerdo en diferentes partes donde viajaba, siempre estaba, por lo general, el DC-10 de Varig y el DC-10 de Viasa, siempre los veías en un lado o en otro. Con una red importante, el aeropuerto que todos conocemos como Maiquetía, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, muy bien ubicado en la parte noreste del continente. Podríamos decir que era uno de los, si no un hub, sí uno de los grandes focus city de Sudamérica en los 80s y 90s. Lo mismo, al final de su ciclo de vida entra en un proceso de crisis financiera. Iberia intenta tomar el control. Iberia, recordemos, en los 90s con una estrategia muy expansionista, tratando de meterse con aerolíneas argentinas, tratar de desarrollar un hub en República Dominicana y tratando también de controlar a Viasa. Inclusive por ahí hay fotos de aviones de Viasa ya pintados con el mismo logo que el de Iberia en la parte del fuselaje, solo con colores distintos. Por ahí yo puse un post en LinkedIn. Si lo ven, van a ver un DC-10 blanco que tiene como una gota, ¿no? Con los colores de Viasa, pero evocando el logotipo icónico de Iberia. Eso duró unos pocos años hasta que Viasa en 97 deja de operar. Avenza, que la mencioné al principio, una aerolínea también muy tradicional, fundada en 1943, esta por Pan American, que también tiene una larga historia de fundación de aerolíneas en Sudamérica, entre otras Mexicana de Aviación, y una familia muy distinguida en Venezuela, de origen británico, la familia Bulton, que tenía intereses en diferentes industrias, pero en particular en aviación. Lo mismo en los 80s, una aerolínea muy, muy activa, llegó a operar en la parte internacional DC-10 y 757. Se distinguía por tener un excepcional servicio a bordo, en la clase ejecutiva en particular, en la ruta de México, siempre llena, con vajillas Noritaque de porcelana, un servicio súper personalizado. Se decía que era como el Singapore Airlines de Latinoamérica. Operó en el tiempo una filial de menor costo llamada Servivenza, que inclusive llegó a crecer más allá de lo que pudo ser Avenza por sí sola, operando principalmente 727, 737. Llegaron en algún momento a operar hasta Madrid con el DC-10, pero lo mismo, con la debacle de los 90s, el triunfo del chavismo, entró en descomposición y en 2004 cerró definitivamente sus puertas. La última que les quiero comentar de las aerolíneas que tengo en mente, así como referentes de la aviación venezolana, es esta Santa Bárbara Airlines, también conocida como SBA, que nace como una pequeñita aerolínea provincial en Zulia, en 1995, con una TR-42, que operaba rutas regionales dentro de Venezuela y hasta Aruba. Es una aerolínea que al cerrar Viasa y al tener, digamos, una perspectiva de mayor oportunidad, creció de manera sobresaliente. Fuera de Venezuela, llegó a operar varios destinos en España, Miami, Ecuador, Colombia, con 767-300ER, 757-200ER, y también en un esquema de código compartido operaba DC-9 y MD-80 con Acerca, que fue otra aerolínea doméstica venezolana. Santa Bárbara pudo operar un poco más de tiempo con muchos problemas y últimamente cierra sus puertas en 2018. Esa es un poquito la perspectiva de las grandes aerolíneas venezolanas, que hoy todas, desafortunadamente, solo quedan más que en la memoria de la industria aérea. Sí, y hoy en día, y bueno, hasta que pasó lo que pasó ahorita en diciembre,
La aviación comercial venezolana ha estado siempre en una fase de contracción profunda, con realmente un jugador venezolano estatal fuerte, el cual voy a mencionar en un momento, y dos, tres muy pequeños con aviones que a veces operaban, a veces no, etcétera. Se tiene registrado una flota aproximada de 20 aviones operativos con mucho más de una década de edad, ¿no? Y esto pues, ha limitado la capacidad de vuelos domésticos e internacionales. Se han visto muchísimas cancelaciones de rutas con el cese de operaciones que nos comentó Fabricio, y también con el tema de muchas internacionales han dejado de operar en Venezuela por la falta de acceso a divisas y la imposibilidad de repatriar los ingresos históricos que condujeron a que muchas aerolíneas internacionales suspendieran los vuelos y ya no recibieran pagos por lo que generaban en Venezuela, es decir, ya no podían sacar. La aerolínea más grande, es ahora todavía la aerolínea estatal, es Conviasa, que básicamente tenía y mantiene aparentemente vuelos domésticos con aviones Eco 190. En el doméstico opera Caracas, a Maracaibo, a Porlamar, a Barcelona, a Valencia, a Puerto Ordaz, a Tucupita, entre otras ciudades. E internacionalmente conecta a Venezuela con destinos como Cancún en México, el icónico vuelo que puso a la IFA, primero con 190, llegó a operar hasta con el 340 que tenía, también vuelos a La Habana, a Managua, a Bridgetown en Barbados, a Moscú, a San Petersburgo, a Guangzhou en China y a Teherán. Estos vuelos a Teherán y a Moscú fueron más que nada vuelos bastante políticos y de carga con no mucha información y Sí, como que no tanto todo muy poco por estructurado, ¿no, Nico? sí, Yo incluso, así como lo decía Fabricio hace rato, recuerdo que decíamos conviasa la línea aérea que vuela y a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, sin un exacto. itinerario fijo, todo irregular, Sin todo, tecnología, sí, sin haber avanzado y muy política, ¿no? Muchas de las rutas como de las que mencioné ahorita eran más que para un desarrollo comercial o para transportar pasajeros, eran vuelos políticos y donde transportaban quién sabe qué cosas. Me recuerdo también, no sé si ustedes lo supieron o se recuerdan, de algunas tripulaciones del 340 que empezaron a enfermarse y a tener enfermedades mortales por la radiación que en ciertos aviones tenían, por lo que transportaban a Teherán y más allá. No, no sé si se acuerdan de eso hace como 10 años o así. Y el 190 fue su caballito de batalla que utilizó principalmente para rutas domésticas y regionales, más que nada también para transportar pasajeros, pero no tanto. El 190 es bastante pequeño y es para conectar, pero lo básico, ¿no? Tenía algunos A319, un Cessna, algunos ATRs, pero muchos de los aviones están estacionados o fuera de servicio por falta de actividad o mantenimiento o de partes también. Muchas de las partes las tomaban de un avión a otro. Entonces, esa es básicamente la aerolínea que tienen en oficial y la estatal que tienen en Venezuela ahorita, aunque también hay otras 3, 4 aerolíneas como Avior, como Rutaca Airlines, como Turpial, como Venezolana, que tienen un par de 737 muy antiguos, 200, 300 o MD-80, pero que operan algunas rutas domésticas e internacionales que operaron, pero muy esporádicos, sin itinerarios fijos, etcétera. Y de las aerolíneas internacionales, por las tensiones recientes, algunas aerolíneas como por ejemplo Iberia, Avianca, Latam, Copa, que tenían operaciones en Venezuela, han fluctuado mucho con el tiempo, han dejado de operar, han reanudado, han suspendido operaciones.
etcétera. Y últimamente, por la restricción que puso Estados Unidos, antes de entrar, muchos de los certificados y los permisos fueron revocados. Me acuerdo, por ejemplo, de las europeas a Europa se los revocaron, etcétera. Y estructuralmente la aviación también ha sufrido mucho. Por ejemplo, llevan años en categoría 2 de seguridad de la FAA, que es el estatus de supervisión regulatoria insuficiente y que limita también la expansión internacional de aerolíneas venezolanas, de aerolíneas locales y así. No sé si tú nos puedes comentar, Arturo, un poquito más de la inseguridad y de la situación operativa en Venezuela. Bueno, sí, es que al, eh, al ser degradados a categoría 2 por la FAA, derivado de que se consideró que principalmente la autoridad aeronáutica venezolana ya no estaba haciendo su trabajo de una manera objetiva, es decir, no estaba supervisando que tanto la infraestructura aeroportuaria como el control de tránsito aéreo y por supuesto las aerolíneas venezolanas no se estaban ciñendo a los estándares de mantenimiento, de capacitación y de limpieza operativa adecuada, pues se les degradó y entonces ahora, a partir de esas fechas, pues casi es que no les ha importado, o pareciera que no les ha importado el mantener esos estándares en niveles competitivos. La autoridad venezolana aeronáutica venezolana está muy politizada y por lo tanto pues otorga o quita rutas, en fin, todo es del gobierno, no tanto porque se cumplan o no los estándares, sino porque hay instrucciones de que así se haga. Y eso pues genera un ambiente aeronáutico de alta incertidumbre, de mucha inseguridad, y es por ello que hay tanta reticencia en operar a y desde Venezuela por muchas aerolíneas, ¿no? Ya, oye Arturo, y si utilizamos un poquito la bolita mágica que te prestó Fabricio esta vez y nos ponemos a futurear así y tomamos con optimismo lo que está sucediendo en Venezuela y vemos con optimismo el crecimiento político y económico del país y el resurgimiento de la economía de Venezuela, ¿qué nos podrías, qué nos dice esta bolita mágica o qué lees en la bolita mágica? No, pues sí, habrá que tomar como punto de partida que se tendrá que dar eso que se está gestando, ¿no? O que aparenta estarse gestando, el que haya una estabilidad, el que realmente las aguas se calmen en Venezuela, en su relación con el resto del mundo, en fin. Y porque para pensar en un regreso realmente sano, habrá que decirlo que esto no necesariamente ya dejará de ser por cuestiones políticas, ¿no? La aviación el resurgimiento de la aviación venezolana se va a dar una vez que el riesgo sea gestionable y, por supuesto, cuando los números, las finanzas, la rentabilidad haga sentido. Pensamos que pudiera ser en 3 etapas, ¿no? La primera de una reapertura operativa muy básica, con un riesgo controlado, un regreso táctico, porque eh, la, eh, la degradación de la seguridad en la operación aeronáutica venezolana, pues no se va a resolver, quiérase que se quiera, de la noche a la mañana. Y entonces, bueno, de entrada se tendrán que quitar todos estos requisitos, estas restricciones al espacio aéreo que se tienen actualmente. Tendrá que empezar a haber una seguridad básica en aeropuertos, y aquí me refiero más a security, a temas de probables atentados, etcétera, el perímetro del aeropuerto, las operaciones en tierra, en fin. Tendrá que empezar también en esta primera etapa a funcionar de una manera más coherente la autoridad aeronáutica, que aunque, insisto, tendrá que ser limitado, pues tendrá que ser por lo menos funcional, ¿no? Y bueno, esto que mencionabas tú, Nico, de los dineros, ¿no? La capacidad mínima de las garantías que existen por parte del gobierno venezolano de que si vendo un boleto en
en Venezuela, pues el dinero producto de esa venta, pues la podré yo recuperar de una manera y con un tipo de cambio adecuado, etcétera, cosa que el día de hoy hace bastante tiempo dejó de ocurrir. Aquí veríamos Arturo, en uno esta... de los, perdón, te interrumpa, me parece que uno de los grandes drivers o palancas también para reactivar la aviación en Venezuela, y es una gran área de oportunidad que habrá que entender mejor en el tiempo, es toda esta diáspora. Se habla de 8 millones de venezolanas que tuvieron que fugarse o salir del país por las condiciones pues, de todos conocidos ahí, y cuántos de ellos buscarán retomar los nexos con el país. Muchos de ellos seguramente, cuando las condiciones así lo permitan, regresar a su patria, y entonces ese mercado, digamos, está ahí latente, y va a ser súper interesante ver, esperemos, ¿verdad? Para bien, que las cosas se normalicen, se estabilicen. Como bien dices, esto va a llevar bastante tiempo, pero sí hay una masa crítica, digamos, de demanda que está ahí para aprovechar sin duda. Y también todo lo que los pasajeros que generen la inversión y el desarrollo de la industria petrolera, ¿no? Que tanto de lo que tanto se está hablando ahorita, que va a invertir otra vez Estados Unidos, etcétera, más el tema geográfico de Venezuela, ¿no? Que es bastante interesante dónde está y que podría formar un hub interesante ahí para fluir pasajeros también entre partes del mundo como Europa o el este de Estados Unidos y Sudamérica. Sí, sí, sí. Y en esta primera etapa, pues veríamos, con la bolita de cristal, podríamos pensar en que pues van a regresar las aerolíneas que ya conocen el mercado venezolano y operando rutas cortas, ¿no? Avianca, tal vez, Bogotá, Caracas, Copa de Panamá, Iberia, tal vez algo cautelosa, con pocas frecuencias, desde Madrid, Air Europa. em, Pocas frecuencias, insisto, operación conservadora y Caracas como destino, sí, como dicen ustedes, todavía no como hub o remotamente como hub. En una segunda etapa en donde pues ya la normalización regulatoria y la economía se vaya estabilizando, en donde ya se pueda planear y ya no solamente estar de manera táctica probando, y una vez que la autoridad aeronáutica pues ya pueda ser reconocida por la FAA, por EASA también en Europa, la infraestructura aeroportuaria ya sea más confiable, con las pistas, el combustible, todo el esquema de handling, sin arbitrariedades financieras y con señales claras de estabilidad política de mediano plazo, pues ahí sí ya vemos que pudieran entrar las aerolíneas norteamericanas, American, United, desde Miami, Houston respectivamente, tal vez Caracas o Newark, perdón, Newark a Caracas. Y bueno, pensaríamos también que Europa pudiera empezar a tener ya más frecuencias a través de Iberia, TAPER Portugal en esta diáspora que bien mencionabas, Fabricio, en donde un muy fuerte número de venezolanos optaron por Portugal como país de escape, llamémoslo así. Y bueno, ya de manera más regional, Copa con una expansión y Avianca también con expansión de capacidad y conexiones. En esta etapa también vemos que todavía no sería viable el que Caracas fuera un hub como tal. No podríamos pensar que compitiera con Panamá, con Bogotá, con probablemente Lima, porque sí, vemos que Caracas tiene un relativo potencial para que pueda ser un hub, ¿no? Geográficamente, como ya lo decían ustedes, está muy bien ubicada, está más al norte que Lima, está más cerca del Caribe y del sureste de Estados Unidos que Bogotá, tiene distancias eficientes hacia Europa y en papel, insisto, podría competir. En la práctica, pues todavía Panamá seguirá ganando por estabilidad y conectividad, al igual que Bogotá por escala y mercado interno, y Lima que se está potenciando poco a poco, ¿no? El problema de Caracas no lo vemos tanto en la geografía, es en la confianza que se tendrá que ir generando poco a poco para poder aspirar a ser un hub en Latinoamérica. Y en una última etapa, una etapa 3, en donde ya haya una integración del país, ojalá plena, con el resto del mundo,
un riesgo país ya prácticamente inexistente o normalizado, pues en el que como requisito tendrá que haber una estabilidad política ya sostenida, una seguridad jurídica para la inversión extranjera, que hayan demostrado consistentemente que cumplen con los estándares de ICAO, de FAA y de ASA, y que haya una demanda económica real, ya no nada más la provocada por la diáspora o la migratoria, en donde sí ya veríamos a Iberia fuerte, a Air France, KLM, el Medio Oriente con Qatar Airways, Emirates, Claro. Que son aerolíneas que tal vez no van a llegar primero, porque no son muy proclives a tolerar la incertidumbre, pero sí van a llegar cuando el entorno esté ya perfectamente blindado. Así lo prevemos nosotros tres. Y bueno, en el mercado doméstico, en esta primera etapa también, pues que están sobreviviendo realmente con estas aerolíneas que ya ustedes describieron, con toda una irregularidad, en fin, pero empezando poquito a poco a través de la mejora propia de esta primera etapa, a fortalecer el mercado interno aeronáutico y bueno, empezando a ser un poquito más regulares en una segunda etapa del doméstico, ya más frecuencias en rutas troncales, aviones regionales más eficientes, no la flota tan vieja que existe el día de hoy, ya con puntualidad, con itinerarios, menos Tecnología centralización tal también, ¿no, vez Arturo? exactamente, sí, ya no tan centralizados en Caracas necesariamente y bueno, hasta que lleguen a una etapa tercera donde ya habrá una integración de este mercado doméstico con el internacional, pues el modelo más lógico, ojalá, será que las aerolíneas venezolanas pudieran contar con socios extranjeros a través de joint ventures, códigos compartidos, en fin, esquemas tipo TACA Perú o LAN Perú, ¿no? O Grupo Abra, sin duda, estará echándole el ojo ya a Venezuela. Obviamente, estamos muy tempranos en el partido, faltan muchas cosas por suceder, Sí. pero sería muy lógico también LATAM, Claro. dos grupos aéreos echados muy para adelante. El mismo IAG, a través de Iberia, que ya tuvo por ahí una incursión hace muchos años en Venezuela. La ubicación, como mencionábamos, de Maiquetía para el A321XLR, por ejemplo, vuelos a Lisboa, a diferentes partes de Europa, Madrid. España, caray, una puerta de entrada natural o de salida, como lo queramos ver para el mercado venezolano. La tecnología hoy permite visualizar o imaginar, soñar un Caracas boyante en la parte transatlántica con aviones narrow body. Por lo que decías, Nico, esta ubicación ya muy, muy privilegiada, que le da una ventaja sobresaliente sobre los demás hubs de la región, como pudiera ser principalmente Bogotá. Sí, también no nada más hablando de aerolíneas, yo creo que también hay gran oportunidad de inversión de grupos aeroportuarios internacionales, globales, como por ejemplo ADP o otro Azur. aeropuerto internacional que quiera Sí, invertir en Caracas y que quiera desarrollar el hub de Caracas. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante y que en mi opinión va a entrar en la etapa 2 o 3 que comentabas, Arturo, también para desarrollar ese hub con la posición geográfica tan interesante que tiene ahí Maiquetía. No, y lo que Sí, es yo un hecho mencionaba es que Sur por esta expansión que acaban de hacer con la intención de compra del aeropuerto de San José, de Claro, Quito, sí, sí, sí. San José, Costa Rica, Quito, aeropuertos en Brasil, aeropuertos en Colombia, ya están invertidos en Puerto Rico. Claramente ahí hay una oportunidad. lo que sí es un hecho es que los tres coincidimos en que la aviación venezolana no va a regresar de golpe, ¿no? Que si las condiciones se alinean, y ojalá así sea, primero volverá la región, luego los Estados Unidos y Europa y eventualmente la red global. Hasta entonces podremos pensar en una Venezuela, en un Caracas que podrá aspirar con verdadero realismo a jugar un rol más relevante en el mapa aéreo. Pues esperemos que así sea. El potencial obviamente estará cuando las condiciones sociopolíticas, económicas regresen. Hoy desafortunadamente no es así. Va a tomar tiempo, pero pues por algún lugar hay que empezar y ojalá, deseándoles todo lo mejor, que la aviación de Venezuela vuelva a resurgir y regrese a esa época dorada que
Que tuvo algún día fue. Exacto, con grandes nombres y grandes jugadores involucrados. Bien, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias de verdad por acompañarnos en Altitud. Acuérdense que en esta segunda temporada dimos un paso más y empezaremos a traer invitados expertos en temas aeronáuticos. Ya muy pronto sale la primera entrevista y la verdad es que vienen cosas muy buenas. Síganos en nuestras redes porque vamos a estar compartiendo adelantos y algunas sorpresas que estamos seguros les van a gustar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buen día a todos. Gracias a todos por seguirnos y recuerden de ver nuestras redes sociales también y vean las fotos que hemos estado poniendo para que demuestran mucho lo que platicamos aquí también. Y muchas felicidades al Concorde este 21 de enero que cumple 50 años de sus primeros vuelos, una gran fecha sin duda. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.